Se le conoce como periodo de entreguerras al periodo histórico que comprende desde los años de 1919 al año de 1939. Se establece desde el final de la Primera Guerra Mundial al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo comprende 5 etapas principales. La primera etapa se le denomina la crisis de la posguerra, que se da entre los años de 1919 a 1924. La segunda etapa se le conoce como los felices años 20 o locos años 20, que se da de 1924 a 1929. La tercera etapa se denomina crack del 29, que se da en el año de 1929. La cuarta etapa, Gran Depresión, se comprende del año de 1929 a 1934. La quinta y última etapa, Soluciones de las crisis, comprende del año de 1934 al año de 1939. Antes de continuar, debemos recordar un poco de lo que pasó hacia el final de la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente derrota a la Triple Alianza. Seguido a esto, en el Palacio de Versalles se firma el Tratado de Versalles. Este tratado se le impone a las naciones derrotadas, especialmente a Alemania. A una Alemania donde es desarmada se le exige un pago de indemnización, se declara culpable y obviamente es humillada. En esta primera etapa se crea un órgano internacional llamado la Sociedad de las Naciones, creado en el mismo Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. La Sociedad de las Naciones tiene su origen en los 14 puntos de Wilson. Su principal objetivo era solucionar conflictos entre las naciones de manera pacífica. Durante esta primera etapa, nos encontramos con el surgimiento de nuevos regímenes políticos. El fascismo, creado por Benito Mussolini, llega a Europa mediante Italia en el año de 1922. Por otro lado, también encontramos el comunismo, de Joseph Stalin en Rusia en el año de 1924. Esta segunda etapa, que comprende del año de 1924 a 1929, llamada Felices Años 20. En esta etapa nos encontramos con un Estados Unidos en pleno auge económico, lleno de prosperidad, empleo, optimismo y de lujos, sin saber a dónde los llevaría. La expansión económica de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica, creando así una oleada consumista entre la sociedad, ya que la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener el efectivo en un primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran. La expansión económica de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. Esto creó entre la sociedad una oleada consumista, ya que las personas podían comprar los productos sin necesidad de tener el efectivo en un primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de que los consumidores se endeudaran cada vez más. Este gran optimismo que vivía los Estados Unidos llevó a que cualquier grupo de personas, accionistas, empresarios o personas de oficio tales como zapateros, obreros, invirtieran en la bolsa de valores. Estas personas invertían sin saber lo que estaban haciendo, no sabían cómo operaba la bolsa de valores,
no tenían conocimiento mínimo de esto. Llegando a esta tercera etapa, nos encontramos con el crack del 29. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance global y la larga duración de sus secuelas, y que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Las principales causas de este gran crack en Estados Unidos fueron las siguientes. Errores de la administración del presidente Hoover, ya que en aquellos tiempos se creía que el Estado o gobierno no debía intervenir en asuntos económicos como estos. Otra causa fue el endeudamiento de las personas por no pagar los créditos. Y la gran principal causa de ese desastroso crack fue la sobreproducción. Y por último nos encontramos con que no existía un sistema de administración preciso que controlara y vigilara los movimientos dentro de la bolsa de valores. Esta cuarta etapa es la gran secuela que nos deja el crack del 29, la Gran Depresión. La Gran Depresión es una etapa que se da en los años de 1929 a 1934. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929. Rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esta crisis afectó primeramente a los países más dependientes de Estados Unidos, como lo era Japón y toda América Latina. En Europa, las primeras potencias que se vieron afectadas fueron Alemania y Austria. Solo los países comunistas lograron liberarse de esta Gran Depresión, a lo que se siguió extendiendo hasta llegar a Gran Bretaña, Francia e Italia, que no pudieron hacer absolutamente nada para evitar su caída económica. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada, y la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Hemos llegado a esta quinta y última etapa, la etapa decisiva que dé comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa se le denomina soluciones de la crisis, que comprende del año de 1934 al año de 1939. Para este periodo encontramos un sinfín de problemas económicos, sociales y políticos entre las distintas naciones, ya sea de manera interna o externa, a lo que se crean tres formas de gobiernos que se cree serán la solución a estas crisis, que es el capitalismo, el fascismo y el nazismo. Estados Unidos sigue siendo muy fiel a su estilo, por lo que, con la llegada del presidente Franklin D. Roosevelt, opta por reformar el sistema liberal capitalista económico. La abrumadora victoria de Roosevelt en las elecciones de 1932, unida a la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos, abrió el camino para la aplicación de una nueva legislación llamado el New Deal. El New Deal establecía inspecciones federales en los bancos para contribuir a restablecer la confianza de la población en las instituciones financieras tras la quiebra generalizada de estas entidades a raíz del crack de 1929.
Una segunda ley dicta normas bancarias mucho más rigurosas y ofrecía un seguro a los depositantes a través de la Sociedad de Seguros de Depósitos Federales. Dos leyes, una de 1933 y otra de 1934, establecían reglamentos detallados para el mercado bursátil, controlados por una nueva Comisión de Bolsa y Valores. El problema de la vivienda se trató en varios proyectos de ley que suministraban ayudas hipotecarias a los agricultores y propietarios de inmuebles y ofrecían garantías de préstamo a los compradores de casas a través del Instituto Federal de la Vivienda. El Instituto de Ayudas de Emergencia Federal extendió empleos a los hombres jóvenes bajo una cierta disciplina militar. Por otro lado, en Italia, como solución a las crisis y en contraparte al capitalismo liberal, aparece el fascismo. El fascismo es popularizado y creado en Italia a través de Benito Mussolini. El Estado fascista fue un Estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos. El Estado trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mundo femenino y los medios de comunicación. A diferencia del Estado liberal, sustentando la libertad individual, en el fascismo las personas se subordinan plenamente al Estado, un Estado que se fundamentaba en la fuerza, el liderazgo y la jerarquía, ejerciendo un absoluto control de la sociedad. El partido oficial era la única organización política permitida. Para los ideólogos fascistas, el liberalismo era una ideología débil, incapaz de frenar el auge del comunismo e ineficaz para mantener el rumbo de una economía sometida a una profunda crisis en el periodo de entreguerras. La democracia y el sufragio universal fueron considerados métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres. La libertad encarnada en los derechos de expresión, asociación o reunión fue contemplada con absoluto desdén por una ideología fascista que defendía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Los partidos políticos eran elementos que llevaban al desorden y a la desmembración social, y por consecuencia en aquellos países donde el fascismo alcanzó el poder fueron ilegalizados y perseguidos. El Estado fascista se basó en un único partido bajo el liderazgo del jefe o caudillo. El fascismo tuvo en su origen un carácter anticapitalista. El término nacionalsocialista es una reminiscencia de esos inicios. Benito Mussolini, en su afán imperial, buscaba recrear el Imperio Romano. Otra forma de gobierno totalitario que se creía la forma de solución a las crisis fue el nazismo, popularizado y fundado por Adolf Hitler mediante Alemania. El nazismo es una ideología alemana gestada en los años 20, pero que no alcanzará importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. Ya en el poder, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno dictatorial que apoyaba una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la democracia, el judaísmo internacional y el comunismo. Las principales características del régimen nazi fueron: régimen totalitario, se suprimieron derechos y libertades individuales, se pusieron a merced del Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran vigiladas, al tiempo que toda oposición era oprimida. El racismo. Se sostenía que la raza aria era la única raza superior por proceder de antiguos griegos, romanos y germanos, y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre no aria. Y como último detalle, en esta quinta etapa, hablaremos del fracaso de la Sociedad de las Naciones. Las principales razones del fracaso de este órgano fueron: la negativa del Senado de los Estados Unidos a incorporarse a la Sociedad de las Naciones,
En 1923 se evidenció la debilidad de la organización ante sus propios impulsores, cuando Francia ocupa la región alemana del Ruhr para exigir reparaciones de guerra. La invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931, la invasión de Abisinia por Italia en 1935 y finalmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que evidenció el fracaso final de la Sociedad de las Naciones.